¿Cuáles son las cosas que sí sabemos todos de San Martín? ¿Era infiel? A ver, todos sabemos, obvio, Cruce de los Andes, todo eso, sí. pero... El caballo. Claro, pero lo importante es tratar de ver las dificultades que todo eso implicaba, ¿no? Porque Sí. a veces no nos ponemos en la cabeza, en la situación de lo difícil que era lograr todas esas cosas en 1800, entre 1812 y 1822. Entonces, lo que propongo es que hagamos un recorrido por la vida de San Martín a partir de 10 lugares. Porque aparte San Martín viajó mucho. Bien. O sea, San Martín no es solo un prócer a nivel nacional, es un libertador a nivel sudamericano. Digo, es recordado en Chile, es recordado en Perú, en Perú más que en Chile, pero no importa. Digo, es una figura que trasciende los límites nacionales. Entonces, vamos a recorrer un poco el mundo, que fue lo que recorrió San Martín durante su vida. Ah, por eso el mapa mundial. Por Pero eso era me pusieron infiel. un mapita. No era infiel. La infidelidad Acá. y chismes quedó atrás. Ok, ahora. bueno. Bueno, sí, algo tuvo de eso, obvio, Sí, ¿no? ¿no? Como, sí. Era bastante Y bueno, imagínense Picaflor, que... era y no, picaflor. que gran parte de Creo su que vida se estuvo dice. viajando. O sea, ¿Cómo? pito loco, creo que Ah, se era dice. pito loco. Loqui. Es un término histórico. Como un chupetín, en griego ¿viste? Como lo un está tipo de diciendo, golosina. Charo. Pito Pito loco. en griego. estás hablando en griego, Sí, ¿no? porque en Grecia Sí. era En Grecia se decía muy así. querido. Es pitóloco, es pitóloco. Sí, con tuvo el tilde. sus historias, digo, era bastante normal. Imagínense una persona que está muchos años en campañas militares, digo, su mujer queda acá y él se va a Chile, a Perú, o sea, sí, obvio, tuvo amantes. Pero vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por Yapeyú, ¿no? Porque, Bien. ¿qué Sí. te enseñan en la escuela que San Martín nació en Yapeyú? ¿No? Yapeyú, un pueblito, tenemos de hecho algunas imágenes de lo que queda del lugar donde nació San Martín en Yapeyú. ¿Por qué nació en Yapeyú? Porque su padre era funcionario colonial, estaba en Yapeyú. Yapeyú era un pueblito mínimo en ese momento, medio de frontera en la época colonial. Y la realidad es que San Martín no vivió mucho tiempo en Yapeyú. Nace en Yapeyú, pero a los 5 años ya se va a Buenos Aires y de ahí se vuelve a España. Su padre era español, ¿no? Entonces, nace en Yapeyú, pero las memorias, digo, lo que lo atan a Yapeyú... Pará, es re importante. Su padre era español. Su padre era y él español. era funcionario colonial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el virrey... Laburaba para España. Obvio, totalmente. Entonces Estamos es una hablando- gran rebeldía a su familia lo que hizo. Bueno, Desde pasa que adentro. en 1778, que es cuando nace San Martín, bueno, todavía no había una idea de independencia, ¿no? De hecho, San Martín, no solo, digo, cuando San Martín se va a Madrid, ahí tenemos lo que queda, ¿no? De Yapeyú, de la casita. Wow. Cuando San Martín de Yapeyú se va a Madrid, muy chiquito, ¿Esa es la casa? esa es, sí, la casa. Lo Es que mejor con techo una casa. No, pero es lo que es queda. mucho mejor ponerle aberturas. Es lo que queda, ¿no? Como vos Ah. decís Pero que... San Martín era un diferente. Estás proponiendo Distinto, modernizar loco. la casa de Audaz. Yapeyú, ¿no? Vos decís, voy, le pongo unos techos, Pero- le meto un ascensor y Sí. queda mucho mejor. Se derrumbó, se fue derrumbando. Y bueno, sí, imagínate, 1778. E incluso no sabemos cuántas de esas piedras son del 1700. ¿Viste? Estas cosas se van reconstruyendo. No Bueno, había pero igual está muy alcohol. derrumbada. Es Parece como- una ruina parece Machu Picchu. Bueno, sí, pero digo, incluso así no sabemos cuánto de eso es efectivamente. Es efectivamente la casa. Como nos pasa con el Cabildo, con la casa de Tucumán, digo, queda poco del original. De ahí vamos a pasar al segundo lugar. Sí. Madrid, se va chiquito. Se vuelve a España A los chiquito. 5. Acá Charo me decía, bueno, pero que su padre era funcionario colonial. Sí, incluso él fue, digo, cuando se va a Madrid, se va a alistar en la escuela militar en España. Y él va a estar en el ejército español hasta que se viene acá. Ah, es genial. O sea, en realidad, obviamente, porque piensen que las identidades en esa época, él no se sentía anti-español, él se sentía durante mucho tiempo un español americano. Es decir, era un hijo de españoles nacido en América. Entonces su identidad no era... digo, vos le preguntabas a San Martín en 1808 y él se sentía un español americano. Es decir, va a hacer la escuela militar desde muy chiquito, a los 11 entra en la escuela Wow. militar. O sea que ahí ya... Lo que te faltó a vos, ahí lo piba. tenemos a un San Martín chiquito. Esta es una pintura reciente, ¿no? Pero una pintura que al San Martín Claro, porque chiquito... entonces en esa época, por lo que... O sea, está bueno. Es como que todavía no estaba forjada como una identidad nacional de... No. O sea, era una mezcla de... Todavía cosas no, raras. y de hecho, Claro. él y muchos se sentían españoles americanos. O sea, él no se sentía completamente español porque había nacido en América y de hecho eso le traía ciertos conflictos en el ejército español. Por ejemplo, se sabía que él no iba a poder ascender hasta puestos altos de oficialidad
porque tenía un poco el estigma de no haber nacido en España, ¿no? Claro. Sino que había nacido en América. Entonces también eso un poco lo condicionaba. Aún así hizo una carrera militar bastante exitosa en el ejército español. Es decir, desde muy chiquito empezó a pelear en batallas, ya de, no sé, 13, 14 años, ya lo mandan al norte de África. Digo, va a pelear desde muy chico, va a hacer una carrera militar bastante exitosa, pero tenía cierto techo esa escuela militar, ¿no? Entonces, cuando lo ponen preso al rey de España en 1808, que San Martín ya forma parte del ejército español, el ejército español empieza a enfrentarse al ejército napoleónico. Es decir, ahí empezamos a tener batallas importantes. De hecho, San Martín va a pelear una batalla que se llama la Batalla de Bailén, que creo que por ahí tenemos la rendición, una pintura de la rendición de la Batalla de Bailén. O sea, San Martín ahí no era un alto mando, pero va a tener un rol importante, lo van a condecorar en esa batalla, es decir, va a tener muchísima experiencia militar antes de llegar a América, y eso es la clave, ¿no? Digo, San Claro, Martín... viene O sea, hace hiper experiencia. preparado. Ah, claro, era un Trajo tipo... todos los discos Trajo de Sí, Europa. sabía la estrategia, sabía la táctica, los nuevos sabía cómo... sonidos. Claro, exacto. Bueno, porque aparte las formas de hacer la guerra en la época napoleónica cambian. Es decir, Napoleón y todas las guerras napoleónicas son guerras que tienen muchas innovaciones a nivel de estrategia, a nivel de táctica. Entonces, obvio, San Martín cuando viene acá, viene con un montón de conocimiento Claro. que había aprendido en esa carrera militar. Ahora bien, cuando está en ese ejército, empieza a formar parte de logias, de distintos grupos que van a estar, ya pensemos, 1808 ponen preso al rey, 1810 empiezan las revoluciones en América. ¿Qué logias había? Las logias son logias secretas, pueden ser masónicas, pueden ser de distinto tipo, que básicamente las logias en las que participaba San Martín eran logias en las que eran logias más políticas, que empiezan a pensar en que tienen una idea muy clara, que es hay que liberar a América. Es decir, ya empieza a pensar en la independencia americana y en hacer política dentro de América. Es decir, ya en el ejército español, peleando contra Napoleón Bonaparte, empieza a tener estas ideas que están relacionadas. Es decir, él vuelve por una cuestión identitaria no a nivel nacional, sino americanista. Americano. Claro. ¿No? Hay que liberar a América. Entonces, cuando él viene, que va a ser en 1812... Claro, esa idea de Argentina, digamos, no llega hasta muchísimo después. Todavía no, y de hecho San Martín siempre se sintió más americano que digo, durante mucho tiempo, después ya vamos a ir ahí, pero como para responderte, Luqui, durante mucho tiempo, por ejemplo, en conflictos internos que había entre Buenos Aires, los caudillos del interior, que se le pide a San Martín que intervenga, San Martín está con sus tropas en Chile, San Martín dice, no, o sea, mi misión es liberar América. Claro. O sea, no es meterme en las disputas internas de lo que en ese momento eran las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿no? Mi objetivo es, o sea... Más macro era. Sí, claro, San Martín decía, si nosotros no liberamos Chile ya estaba liberado, y Perú era donde estaba como el ejército realista más grande, más difícil, estaba en Perú. Entonces, si nosotros no liberamos Perú, no garantizamos la independencia de este territorio, ¿no? Entonces, San Martín todavía Yo no entiendo en qué momento nace su quiebre con la realeza española. O sea, ¿en qué momento a él le nace la idea de liberar América? A ver, dentro... Siendo hijo de un No, español y es entrenado por superimportante. ellos y todo, ¿en qué momento dice, che, esto no está bien, voy a liberar todo Dentro esto? del ejército había distintos grupos más absolutistas, más liberales. Sí. O sea, pensemos que en 1808 el rey español está preso. Sí. Entonces ahí el ejército español estaba luchando para sacar a los franceses de España. Ahí él estaba en un grupo más de oficiales liberales que Ajá. están pensando hay que limitar a la monarquía, ¿no? Y muchos de estos oficiales... Y digamos que ahí hay una cosa americanista en relación con su identidad. Él sabía que tenía, como decía, un techo en relación con la capacidad de ascenso en el ejército español, ¿no? Entonces, ok. había una identidad americanista que estaba en él, que cuando estalla la revolución, empieza a convencerse de que esa revolución, que al principio no era una independencia, tiene que convertirse en una independencia. Ok, Entonces, bien. él viene acá con otros grupos de españoles americanos que estaban con él, se viene acá ya con el objetivo de esta revolución se tiene que transformar ¿Y en ahí una él independencia. ¿Cuántos años tenía? Y cuando ahí vuelve? estamos hablando de 1812 y él nace en 1778. Era bastante grande, tenía 34 años. O sea, piensen... 34, pero habiendo iniciado a los 11 su carrera militar. Claro, Había- pero pensemos, está bien la Claro. pregunta que has hecho, porque de esos 34 años, solo 5 había vivido en América. Claro. ¿No? Solo 5, o sea, de esos 34 años es como... ¿Cuáles 5? ¿Los primeros?
Claro. Claro. Claro, Entonces, y después se fue a Era un España y ya está. español prácticamente. Claro. Claro, en términos de su identidad, de con quién se... Por supuesto. Conectó. Pero era un español, pero Flasheó. aún así no era un Conectó. español Flashó, de corte raíces. Manuchao, Sí, ¿viste? le dio un Esa gente que Manuchao. flashó con América y listo, y se quedó acá. Bueno, también es verdad que a él lo veían como un español americano, ¿no? Desde España, ¿no? Pero efectivamente él había estado muy poco tiempo en este territorio. Entonces llega, pero ya llega con esta idea de que el territorio tiene que independizarse y que esa independencia tiene que ser una independencia sudamericana, ¿sí? que la independencia no puede ser solamente de este... Y empieza a hacer política, ¿no? Llega a Buenos Aires, va a formar parte de una logia que se llama Logia Lautaro, ¿no? Que es una logia donde empiezan a rosquear. Digo, las logias servían para esto, Sí. para Rosquean. sociabilidad, hacer política, o sea... Unas ganas de tener una logia. Sí, una- me Podemos encantaría. tener una logia. Armémosla. Vamos. Y bueno. Me parece total, bueno, Secreta. Claro. Con tu- claro, Ya, ahora no sé, viste, ya- tendríamos que ver ya lo qué dijeron al hacemos, aire. ¿no? Para que sea clandestino, secreto, como tiene Con que ser algo túnicas. medio... Aparte, sí, perdón, siguen Por existiendo Snapchat. las logias, o sea, las logias masónicas, hoy tenés un montón de logias Existen. que son más, yo diría, de ritual simbólico que de rosca para hacer algo, no sé Y de cómo- rosca hay también. Hay algo de rosca, pero Por digo, ahí sin túnica. pero no está Yo conozco un masón. ¿Conoces un masón? Y tiene su foto de perfil de WhatsApp con la túnica y toda ¿En la cosa. O sea, serio? como que Sí. lo dice Hacen abiertamente, no es que ceremonias, es secreto, Pero no es antes masón no se secreto. decía tanto. No, antes no. ¿Vos me contás? Antes hacías un voto de secreto para, o sea, Claro. no podías decir que formabas parte de tal logia. O tenían algún saludito ahí como... Y tenían medio- símbolos y algunos símbolos que se veían. Entonces San Martín estaba en la logia Lautaro. Y la logia Lautaro es una logia que va a decir, hay que ir por la independencia, va a rosquear, va a hacer política, pero además de hacer política y de empezar a, por ejemplo, rosquear para sacar el primer triunvirato y poner el segundo triunvirato, que era un triunvirato más radicalizado, que es el que hace la asamblea del año 13. Entonces, además de eso, San Martín viene con todo ese conocimiento militar Claro. a modernizar el ejército. Es decir, Te trae data concreta. claro, nosotros teníamos... Escucha. escuché Mirá lo que tengo. Mirá lo que Escuchá. tengo. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que cambia, ¿no? Cuando se hacía la guerra a caballo se solía hacer con armas de fuego. Es muy difícil hacer, tipo, andar Disparar a una caballo. escopeta en el caballo. Y disparar y embocar. O sea, estaba mal, no funcionaba eso. San Martín, ¿qué explica? No, tenemos que usar armas blancas, sables, cuando atacamos a caballo, por ejemplo, ¿no? Como, y eso es una modernización, ¿no? Es como una forma de hacer la guerra que cambia cuando San Martín dice hay que modernizar estos ejércitos y que viene con otra estrategia y que es importante. ¿Por qué? Claro, había Porque te pistolas. permite que la... No, sí había pistolas. Había Claro. rifle, Bueno, pero, o no, pero también pistola tenía pistolas. tenían. Pero Sí. el problema es usar arma de fuego cuando estás en un caballo porque no tenés forma de embocarla a la Qué loco, puntería, claro, porque ¿no? parecería que la espada es algo peor que un Claro, arma. no, pero la espada te puede servir, en el caso de un arma de fuego, para Claro. cortarle la cabeza al... Y al- con el revólver y el caballo. se te va a complicar. Se te va a complicar. Se Entonces, podría. él trae una serie de nuevas ideas en relación a cómo hacer la guerra, cómo modernizar el ejército. Hace el primer regimiento moderno, los granaderos, Bien. ¿no? Los granaderos a caballo. Y lo mandan, ahí pobre, al peor lugar que te pueden mandar, que ¿A es cuál? el Alto Perú, el norte, ¿no? Donde ya hemos hablado varias veces nosotros, Tucumán, Salta. Esa era la zona de guerra, el frente de guerra. Más picante. Más picante. Dificilísimo. Porque difícil. los realistas bajaban, digamos, del norte desde, Porque desde venía- Perú hacia claro, abajo. ¿Y exacto. por qué estaban en Perú todos los? Porque había más Porque, minerales ahí. por el ceviche. No, y oro. porque el virreinato, o sea, la capital Porque más la capital. importante se de instalan Sudamérica era Lima. O sea, cuando por primera vez se establece una capital virreinaria en América del Sur, es Era Lima. en Lima. Entonces, así como México es en América del Norte, Lima es en América del Sur. Vos ahí tenías todo, o sea, toda la parafernalia virreinal en el mismo momento colonial está Armaron en Lima. ahí. Ahí tenés las iglesias más. O sea, si vos vas a Lima, ves una colonia. O sea, Sí, sí, ves, el casco histórico ves las más- iglesias, ves Sí, una sí, cosa, sí. claro, acá es todo más modesto. Entonces, Lima tenías a toda a la audiencia, a los corregidores, o sea, todos los de la época colonial que venían como funcionarios de la corona preferían Lima. O sea, si te mandaban a Buenos Aires, medio te querías matar. Claro. ¿no? De hecho, hay medio una lejos. novela hermosa de Di Benedetto, que después Lucrecia Martel hace una película que se llama Sama, ¿no? Que es un funcionario de la colonia al que lo mandan a Buenos Aires. Y el tipo está, o sea, se quiere matar en Buenos Aires, no pasa nada, no se juega nada en Buenos Aires. Está todo, es una, si ven la película, capaz, o sea, es una buenísima película, pero capaz se aburren un poco porque es una película donde no pasa nada, porque lo que estamos mostrando en la novela es que
Bueno. No pasaba nada en Buenos Aires. Y medio que te castigaban si te mandaban. De Claro. hecho, la Pero porque novela... el puerto de Buenos Aires no estaba tan activo, no había el tanto puerto era mercado. lo único importante, pero no éramos una ciudad virreinal con toda la pompa Con todos los virreinal. chiches ¿no? virreinales. Recién No había nada. No había No hay chiches nada. virreinales. No había chiche. Recién fuimos capital virreinal en 1776. De hecho, Claro. la novela de Di Benedetto, el epígrafe es a las víctimas de la espera, ¿no? Me parece un epígrafe hermoso, porque es como, claro, es un hombre que se la pasó esperando a que pase algo. Vuelvo entonces a San Martín. Entonces, Lo mandan al lo norte. mandan al Alto Perú. En el medio se cruza con Belgrano. Tenemos ahí la imagen del cruce entre San Martín y Belgrano en la posta de Yatasto. Se cruza con Belgrano, por ahí, a ver, un poquito A más ver. para atrás. No, Eso era No importa, Pinterest. no pasa nada. En cualquier momento aparece Chona en la bañera. Un poquito más allá. No, todavía no, pero no importa. Esta no, esta. Creo que tengo el número por ahí. A ver. 6-7. No importa. Sí, sí. Ahí va. Ahí va, 3-3. Ahí va, ahí está. Lo tenemos abrazándose El a San Sanma y el Martín Belga. y Cuando Belgrano. pasaba una paloma. ¿Por qué? Heartstopper. ¿Por qué se encuentran en el norte? Porque Belgrano había estado en ese ejército, comandando ese ejército, hasta que llega San Martín. Belgrano ya no podía más. O sea, hay cartas de San Martín a Belgrano diciendo, estoy frustrado, esto no está funcionando, es muy difícil. Claro, porque era una zona de... ¿Carta de San muy- Martín a Belgrano o de Belgrano a San Martín? De los dos, se van a escribir ¿Pero cartas. quién es el que está cansado? Belgrano. Belgrano estaba Porque está en el harto, ejército del norte y está diciendo, esto no está funcionando. No vamos ni para atrás ni No, para o adelante. sea, esto no está funcionando. Tengo los huevos al plato. Claro, ¿no? estaba- Un Estaba la poquito carta. tenía así. Entonces, San Martín llega, Tengo efectivamente. burnout, le decía. Tengo burnout, sí. Tengo burnout. Estaba Estoy hasta seco. acá, estaba hasta Estoy acá. seco. San Martín llega y se da cuenta de lo que Belgrano le había dicho. Esta estrategia de tratar de derrotar a los de Perú desde el norte no nos va a salir, porque es un territorio muy hostil para hacer la guerra, Claro. porque... Entonces, San Martín ahí arma lo que se conoce como el plan continental. Esta es como la... Plan este continental. es como lo que Su- te da vuelta su todo. hit. Sí. Es su hit. Su hit, porque ¿qué Su dice? hey shot. Su hit es, no podemos ir... Voy a usar esto que me pusieron para Pará, que tenga ahí estaba sentido. Juana Zurduy también, se hacen amigos de ella. Bueno, estaba Juana ¿En Zurduy, ese va a estar en momento? ese frente de guerra, no se hace amiga de Pero esa. es después. Pero está ahí en el mismo momento. ¿No se hacen en el amigos Alto Perú. nunca? Nunca. Está muy poquito San Martín ahí, 3 meses nomás, porque se da cuenta que no funciona. Entonces, ¿qué hace? Dice, no va a ser por acá. Necesito que me nombren gobernador intendente de Cuyo, o sea, se va a Mendoza. De acá voy a cruzar los Andes, liberar Chile, donde hay realistas. De ahí voy a tomarme... Ahí está. Ahí. No, Ahí, para el otro ahí lado, va. ahí. Y de ahí me voy a tomar un barquito que haga esto y que llegue a Lima por mar Mirá. y voy a atacar a los realistas por mar. Es decir, Por entrar por arriba en lugar de seguir insistiendo por abajo. exacto, no vamos a ir por el sur, no vamos a lograrlo. Hay que ir por mar. Era una estrategia riesgosa porque implicaba un montón de recursos, un esfuerzo de hombres. Digo, no es que, bueno, voy a Chile. Digo, implicaba años. Barcos. es una ¿Quién te estrategia. pone los barcos? ¿Quién te pone los barcos? Bueno, los barcos los va a financiar Chile. ¿Quién Pero, te por pone? ejemplo, la campaña Chile en parte la financia lo que sería el directorio, ¿no? Todavía el gobierno de las Provincias Unidas de Sudamérica. Entonces, no era una estrategia fácil, pero San Martín rosquea, habla, se convierte en gobernador intendente de Cuyo y se va a Mendoza. El siguiente punto que tenemos nosotros, que es Mendoza. En Mendoza va a estar... Estratégicamente, el plan es increíble. O sea, es costosísimo, pero es... No, y la dimensión Es- que es tiene una- el territorio. no, o y sea, es una épica. ¿cómo piensa una estrategia que... Que bueno, es como voy a agarrar el camino más largo, porque por el camino más corto no lo voy a lograr. A la vez creo que ese pensamiento que decías vos recién, ese pensamiento más americano que... O sea, eran fronteras que no son, por supuesto, como las vemos Claro. ahora. No existía Argentina como tal. Entonces, el pensamiento ya de liberación americana siento que también es lo que le permite pensar esto como en Obvio, su totalidad. totalmente, Como porque él dice, mirarlo más a grandes Para que rasgos. América pueda estar liberada hay que derrotar a los realistas de Perú, si no, Claro. nunca vamos a estar seguros. Si no, siempre van a estar... Siempre van a poder reagruparse de alguna Totalmente, manera. Van a poder totalmente. pedir más recursos a la corona y volver a Totalmente. atacar. Se va a Mendoza. En Mendoza va a estar... ¿Vacaciones nunca? No, Nada, podés. no. Chicos, todo esto pasa en 10 Get años. ready O sea, with San me, Martín llega en 1812 y hasta 1822 No para el no el- para. el liberar No para un países. Hasta 1822 está ahí. Después se va a Europa de vuelta y descansa, pero hasta Ok. 1822 está a pie de guerra. Bien, se va a Mendoza, gobernador de Mendoza, y en Mendoza empieza a preparar un ejército en un lugar que se llama El Plumerillo, ¿no? Entonces ahí empieza a preparar el ejército. Esto lleva un montón de tiempo, de esfuerzo, porque había que entrenar un ejército. Tenías que conseguir hombres, tenías que enseñarles a esos hombres a disparar, es decir,
la gente no sabe disparar, o sea, a ¿Y disparar o los recibir ejércitos armas. esos se armaban voluntariamente o cómo hacían? A ver, voluntariamente, pero por ejemplo, vos necesitabas hombres y una estrategia muy común de la época, y por eso la mitad de los soldados eran pardos o afro, era ofrecerle a los esclavos a cambio de la participación en los ejércitos revolucionarios la liberación, ¿no? ¿Y el esclavista? Vos tenías muchos hombres que eran voluntarios, pero que vos pensás, Charo, que estar en el ejército revolucionario era una vía de ascenso social, ¿no? O sea, vos Claro. eras un zapatero. Para la situación en la que Te estaba. alistabas en el Claro. ejército revolucionario y estabas como, o sea, podías pasar a pertenecer, a ser alguien, era una vía de ascenso político, social. Entonces, el lugar para participar política, o sea, lo militar se convirtió en una carrera en esa época, ¿no? Como, bueno, te podía convenir. O vos eras un esclavo y te prometían la liberación. Agarro. Agarro. Si sobrevivías, lograbas estar libre. Entonces, los ejércitos ¿Y se se fueron cumplió armando así. Y te eso? peleo Sí. con unas ganas. A ver, también. hay casos de esclavos que tuvieron que judicializar y que no se les cumplió, pero a la mayoría de los esclavos se les cumplía la liberación posejército. Pero ¿Y después el eso generaba esclavista todos... qué onda? Porque el esclavo tiene en ese No, momento ahí el tiene una especie de esclavista- dueño, al tiene esclavista un no po- amo. El esclavista no podía hacer nada. Lo Ahí, vimos, te sí, voy a no, sacar no, todos era estos tiempo, esclavos, en me los tiempos de llevo. guerra pasan un montón de cosas Claro. compulsivas, obligatorias, como bueno, Claro. lo siento. Pero sí, por ejemplo, pasaba mucho que había esclavos que conseguían la liberación después del ejército, pero sus familias no. Entonces eso implicaba un montón de problemas, su mujer o sus hijos, ¿no? Entonces hay casos de familias donde, bueno, se empieza a judicializar para que las mujeres también puedan estar libres. En fin, arma un ejército. Un ejército de 4.000 y pico de hombres, ¿bien? Tremendo. Para cruzar los Andes. O una misión difícil. Al mismo tiempo tiene que estudiar por dónde cruzar los Andes. Ahí tenemos los pasos para el cruce de los Andes. Claro, armó como distintas divisiones, ¿no? Exacto, se hace por 6 pasos distintos. Como un gran Rex. En el Además, otro, en la otra cuando imagen. sobrevolás Ahí la está. cordillera ¿Ven? no se puede creer, de verdad es No tiene mucho. ningún O sea, sentido. no tiene ningún No, yo sentido. me Cuando muero, pasás o sea, en no- avión decís, no dura es nada. eterno. No dura es que- nada. Es tremendo. no es Un una cruce que cadena de arranca en cerro. enero y Pará, termina en febrero. Sí, yo había leído que en realidad había, o sea, todo lo que llevaron era medio por dos porque sabían que en el medio, bueno, por supuesto se tenían que alimentar, pero que además se moría ganado, se morían caballos, Caía, se ¿no? moría... Obvio. Aparte, hombres imagínate, también. 30 grados, o sea, era enero, 30 grados al mediodía, 10 grados bajo cero a la noche. Claro. Digo, era tortuoso. Y eso más o menos entre 3 semanas, un mes, depende cuál de los pasos, pero aparte tenían que estar todos coordinados sin poder hablar entre sí. Es como, bueno, che, tratemos de llegar todos al mismo tiempo porque todos... O sea, Sí, lo pierde difícil... fuerza, si no. o sea, lo ¿Cómo eran? difícil ¿Grupos? Del cruce... Eran, sí, 6 eso, grupos. 6 Ah, divisiones. 6 Seis grupos. divisiones, Había claro. 2 principales, pero eran 6 grupos porque aparte también servía como para distraer, ¿no? Vos le decías a los españoles que estaban en Chile, sí, llegamos por acá, llegamos por acá. De hecho, sembraban información falsa. Había espías que decían, no, van a llegar acá. Entonces, de esa manera vos dividías las fuerzas que te estaban esperando. Porque no es que vos llegabas al otro lado de la cordillera y ya está. Del otro lado de la cordillera te estaban esperando con armas, Sí, sí, con... empezaba Con otro armas trabajo. chilenas. Claro, o sea, es como tratar de, tipo, corres una maratón y después de correr una maratón te Claro. vas de joda a bailar. ¿no? Welcome O ni to siquiera de Bangkok. joda, no, tenés que hacer, tenés que hacer algo. O sea, terminás Esto- de cruzar y tenés que hacer una batalla, que es la Esto en batalla Lima de Chacabuco. no resonó, no se enteraron en Lima. Sí, ¿no? en Lima había 2 como distintos grupos, pero el virrey de Lima sabía que esta era Sabía. la estrategia. Algunos en Lima decían, esto no va, o sea, Se van a morir ahí. hasta que lleguen acá, Claro. falta como... Pero sí, el virrey en ese momento decía, esto puede ser un problema. Puede ser. O sea, pues, Igual para el contexto de España en ese momento era una España muy debilitada porque Napoleón estaba... O sea, ya para ese momento había vuelto Fernando VII. Ah, ok. Fernandito. Entonces, Napoleón ya había sido derrotado. Napoleón es derrotado en 1815 y piensen que esto pasa en 1817. Ah, o sea, Entonces España ya lo estaba de tenemos. nuevo- España, toda Europa estaba llena de, Ok, de monarcas ok. que habían recuperado sus tronos, ¿no? Entonces, y estaban en lo que se conoce como el periodo de la Santa Alianza y la Restauración. O sea, la revolución era una mala palabra en Europa en ese momento. Entonces, Claro. también eso era una dificultad. ¿Por qué? Bueno, porque si se derrotaba esta estrategia, las chances de que los españoles vengan y recuperen el territorio era altísima. Claro. Entonces, era un momento difícil de la revolución el de San Martín. Llega a Chile, batalla de Chacabuco, o sea, después de cruzar durante un mes, logran ganar una batalla. Digo, eso es como, o sea, estás un mes caminando bajo el frío, te un sentís jefe como... militar increíble. Y ganas una batalla, ¿no? Después pierden una y después ganan otra, ¿Cuál que pierde? es la batalla, la de Cancha Rayada, y después gana la de Maipú, que esa es la definitiva, ¿no? Esa es la que le permite declarar
Ahí tenemos, ¿cuál es la del abrazo de O'Higgins? Maipú, exacto. Ese es es como un abrazo simbólico que hubo entre O'Higgins y... O'Higgins era como el líder revolucionario chileno que fue con los ejércitos de San Martín. O sea, eran como Batman y Robin, Sí. ¿no? Cruza los Andes ¿Aportó con San más Martín. hombres? Sí. Dentro del ejército de los Andes Va había un creciendo montón ese de ejército. chilenos que se habían exiliado en el momento de la revolución a Mendoza y que formaron parte del ejército de los Andes. Entonces, O'Higgins era el líder de ellos, fue un líder que estuvo disputado, pero era el que San Martín eligió como líder. Y de hecho, cuando llegan a Chile y hacen la independencia de Chile, San Martín le dice, yo no voy a agarrar ningún cargo político, agárralo vos, porque a Yo mí tengo que todavía, seguir, a mí claro. me queda Perú, ¿no? Claro. No paraba. no- Él tenía Perú acá. él tenía Perú, él Entre quería cejas. llegar a Perú, Sí quería o sí. comerse un ceviche, Es estaba mi- es mía, obsesionado. pero en otra verdad. Mira, lo que tenemos que hacer. Es mi- Tengo que ir a Perú. Él quería Muy un ají de parecido. gallina, Miguel- estaba con el ají de gallina. Miguel y San Martín muy parecidos. Muy sí. bien. Dos gotitas de agua. Les gusta mucho Perú. Sí. Entonces, ahí Por empieza razones diferentes. otro tema, ¿no? Porque hay que preparar al ejército para ir a Perú. O sea, ahí arma un nuevo ejército, en parte Después de con el 3 ejército. batallas aparte. No, y después de, o sea, necesitas plata y necesitas un nuevo ejército que haga otra, porque tenés que llevar por barco, entonces es naval. Entonces se van a incluir, por ejemplo, algunos militares ingleses que saben de guerra naval, porque los que más saben de guerra naval son los ingleses. Claro. Entonces vas a tener un par de militares ingleses que lo van a ayudar a San Martín en la estrategia naval. Y vas a tener finalmente, o sea, pero para esto pasan 2 años Sí. hasta que finalmente sale de Chile a Perú, ¿no? Llega a Perú en 1820. No llega directo a Lima, llega a Perú y ya en Perú venía preparando el terreno en todo este tiempo, había como revolucionarios peruanos que venían haciendo propaganda, venían tratando de convencer a gente de que había que independizarse, es decir, no llega completamente... En serio. Claro, no llega en cero, ¿no? No es que se tira la pileta sin agua, llega a Perú y empieza... Todavía no entra a Lima, empieza a hacer 2 cosas. A enfrentarse en el norte, sobre todo, que era donde tenían más apoyo. Los más realistas estaban en el sur y en Lima. Entonces empieza por el norte, hace como una especie de estrategia de pinza para llegar a Lima. Empieza a convencer y a hacer política, a negociar. Incluso va a tratar de negociar con el virrey. Empieza a hacer mucha propaganda. Hasta que finalmente va avanzando desde el norte hacia Lima, hasta que finalmente el virrey abandona Lima, porque sabe que seguramente no tenía chances de ganar. Entonces lo que hace la estrategia es el ejército de Perú se refugia en el sur de Perú. Y San Martín entra a Lima y logra declarar la independencia de Lima en Increíble. julio de 1821. Pero todavía no estaba todo logrado. Es decir, todavía tenías un ejército de más o menos 10.000 hombres en el sur de Perú que tenías que derrotar. Entonces, tenías la independencia del Perú, pero tenías todavía realistas en Perú. Claro, te quedaban los realistas entre lo que sería Lima y... Lima ya se Lima fueron, No, está bien, por eso, abandonaron por de eso Lima digo, para abajo. De Lima para abajo Exacto. y arriba de nuestro Y norte, claro, digamos. exacto. Entre lo que hoy sería Bolivia y el sur de Perú, realistas. Claro. Claro. Pero no era tan fácil resolver eso. Y San Martín ya llega a Lima cansado, Estoy con un ejército cansado, cansado. jefe. No, estoy cansado, jefe. Y aparte, en Lima se pone a hacer política. Lo nombran y se nombra protector, que era un cargo, uno podría decir, no era un cargo de rey, pero era como un poder ejecutivo muy fuerte que también tenía el poder legislativo, es decir, todo el poder en la figura de San Martín. Eso generó un poquito de resquemores en los limeños, ¿no? En la élite peruana, ¿no? Era un problema, que es este tipo que viene, ¿no? ¿Quién se cree que es? ¿Quién sos? Sí. Entonces, bueno, ahí empieza a tener algunos problemas políticos, pero además tenía el problema de, tengo que derrotar a los del sur, y ya no tenía fuerzas Claro. para derrotar a los del sur. ¿Qué significa no tenía fuerza? ¿Se le fueron los hombres? ¿O El ya tenía un ejército ya muy estaba reducido? cansado, ya no funcionaba. Entonces, ¿qué pasa acá? Se encuentra, le pide ayuda a Bolívar. Bolívar venía desde el norte, entonces venían como así, Claro. liberando desde Fresco. el norte. Venía fresco, Bolívar venía ganando, tenía un ejército Flechita enorme. para San arriba. Martín El ya ejército estaba... bolivariano. La estrella de San Martín se estaba apagando un poco. Entonces se juntan en Guayaquil. Un encuentro donde nadie sabe exactamente qué pasó porque eran ellos dos solitos, Simón Bolívar es. Simón Bolívar. Ellos dos solitos charlando en una entrevista. ¿Cuál es cuál? No sabemos qué pasó. ver. Bueno, ahora se lo sacaron. A ver, Sí. el cuadro. Ahí está. Ahí va. La El imagen. del sombrero San Martín. Sí. Hay uno luego que está flaco. Bueno, el de Y el de San acá es Martín que se le está el de acá es apagando la Bolívar. El de la estrella. izquierda es El Bolívar. que se le está apagando la estrella, exactamente. Este es Bolívar, ¿no? El de la allá. izquierda. ¿Y Black. qué Está pasa en esa fresco. entrevista? Mirá. Bueno, la realidad, o sea, no sabemos exactamente qué pasa, pero lo que sí sabemos, o sea, el hecho que podemos decir es que San Martín sale de esa entrevista
se va a Lima, agarra sus cosas, se vuelve a nuestro territorio y de ahí se toma un barco para irse definitivamente de este territorio y no volver nunca más. No, No. pero ¿cómo no sabemos O sea, qué después pasó? de la entrevista Era de tremendo. Pero pará, Guayaquil, eso lo que se interpreta es que el que iba a seguir la lucha era Bolívar. sí, era Que efectivamente eso es lo que pasa. O sea, lo estaba que- cansado, en serio, el que iba. no, bueno, Estaba cansado a ver, para dejar de laburar. No, lo que pasa es que también imagino Se que hay retiró. dos cosas, Bolívar. dos cosas. O ponía en riesgo todo por esa A rispidez ver, con la no sabemos gente. qué pasó, pero tenemos ¿Qué se- indicios de dos eso? cosas que fue lo que fue un tema. En primer lugar, que no había lugar para dos grandes jefes. En el este ejército. palacio no entran dos princesas. Y, viste, en el ejército, ¿no? Elige tu O sea, princesa. como, Claro. ¿quién va a ser? O sea, uno de los. Y ahí el que tenía más fuerza militar, sin duda, era Bolívar. ¿No? Es decir, San Martín lo necesitaba Bolívar, y yo no puedo ser tu jefe porque vos sos San Martín. Entonces, había ahí un problema del peso que Guerra tenían de las dos mostras. figuras. Y sí, Sí. claro. Y el segundo tema es que tampoco estaban de acuerdo en qué forma de gobierno. San Martín era más monárquico y Bolívar era más republicano. Entonces, Claro. Bolívar decía, independizamos esto y establecemos repúblicas, y San Martín decía, monarquías constitucionales. Pero Bolívar no le reconocía a San Martín Sí. todo lo zarpado que hizo. Le reconocía, por supuesto, pero es como Bolívar estaba muy en su prime. ¿No? Ah. Estaba bueno. No, y además no es solo, bueno, eso debe definir mucho también, no es solo liberar, sino es después, una vez que liberaste, ¿y ¿Qué ahora qué haces con hacemos? Y ahí esto? seguro empiezan las divisiones políticas también de esto cómo se gobierna ahora, quién lo gobierna, cuáles son los límites, Bueno, quién exacto. toma el poder No en había cada- acuerdo sobre eso. Claro, O sea, ese es como otro Es probable quilombo. que eso haya sido el motivo por el cual San Martín. O sea, la carrera de San Martín dura 10 años, 1812, 1822. La carrera, digo, fuerte Es en como este lo- territorio. Sí, sí, tremendo. Son 10 años, se convierte en el prócer más importante, de ahí se va, se retira y se va a Europa. Primero va a estar en Bruselas, pero después finalmente va a estar en Francia, que va a ser el lugar donde va a vivir los últimos años, ¿no? Va a vivir muchos años Sí. después. Es decir, va a morir en 1850 y piensa que se va en el 22. Es decir, va a seguir muchísimos años en Quiso él Europa. volver en algún momento y Quiso desistió, volver ¿no? en 1828 y cuando llegó acá era el momento en el que lo habían fusilado a Dorrego, estaba estallando la guerra civil en este territorio. Y Finalmente dijo, acá no no me está el meto. horno para bollos. Claro. No, dijo, me voy a hacer Y se volvió. otras no cosas. se bajó, o sea, se volvió directamente. Ah, ¿no tocó territorio? No. Creo que llegó a Como Montevideo, Perón. ¿no? Sí, exacto. Como Perón cuando Perón. quiso volver en 1964. cíclico. Entonces, finalmente se va y se termina quedando en París, primero en una casa que se llama Grand Bourg. ¿Qué edad tenía? Y después en Acá. Boulogne-sur-Mer. ¿Acá cuándo? En este momento. cuando se va. 40. Y en 4. 1822 tenía 44. 44 Y vive un montón de años. O sea, San Martín vive hasta muy viejito. De hecho, la última imagen que tenemos de San Martín, el retrato de San Martín, que es como es un daguerrotipo. Ahí está. Esto es lo único que San tenemos, Mar- ¿no? De él. o Así sea, como lo único lo que- parecido a la una foto. Claro, Foto. lo más parecido que podemos Este llegar está a tener. en el Museo Histórico Está en el Nacional. Museo Histórico. ¿Qué hace Está ahí? espléndido. O sea, ¿qué hace? De los Cuando llega a Europa y 44, ¿qué hace? En Europa se va a hacer muy amigo de un banquero que se llama Alejandro Aguado. Alejandro Aguado va a ayudarlo económicamente a sobrevivir. Sí. O sea, va a ser ¿No muy... tiene plata? Era riquísimo Alejandro Aguado. No, él no Pero tiene San plata. Martín San Martín no. tenía muy poca plata. Después el Estado, todavía en la época de Rosas, le van a empezar a pagar una especie de pensión por Claro. su... Por pero su durante servicio. mucho tiempo Claro, no va a tienen que tener. reconocerle Efectivamente. toda la- O sea, va a llegar o sea, no va a vivir mal. No se muere ultra pobre. Bien. De hecho, Alejandro Aguado cuando muere le deja parte de su herencia. Es una figura muy loca, es un tipo muy, muy especial, ¿no? O sea, Obvio, liberarte un ¿no? continente e irte del continente. Claro, y me no parece volver. Una locura. Y no No, volver. ver tus logros, no quedarte a ver tus Lo que pasa es que- propias batallas ganadas. Es que lo que Es tenés una que entender, locura. Homero, No, es que pero- Ganar en e ese irte. momento la situación acá era muy conflictiva, había guerras civiles, no Claro. estábamos de acuerdo en nada. O sea, como no era un momento para decir quiero ver. O sea, había gente que no lo quería a San Martín porque San Martín no había venido a Yo ayudar creo- en las guerras civiles. Entonces, no es que estaban en un buen momento para quedarse. Yo tuve la oportunidad de leer algunas cartas y ahí entendés como la complejidad, se vuelve todo más humano. O sea, ahí ves como, no sé, un tipo que acaba de liberar un continente que dice, bueno, y hay disputas y unos que quieren esto y otros que quieren lo otro. O sea, se arma como... Nosotros vemos la historia como muy por arriba de, bueno, liberó, no sé qué, y esa cosa patriótica, pero después había 1000 diferencias, o sea, de cómo organizar ese Obvio. quilombo. Después unos quieren esto, unos quieren lo otro, se vuelve político, traiciones, gente que quiere volver a depender de España, o sea, es un proceso
Pero re complejo. O él sea, llegó es- a saber, San Martín llegó a saber que él era San Martín. ¿Se entiende? Sí, Como- sí, o sea, sí, llegó sí, a sí. entender Sí, lo que supo, había llegó hecho. a entender lo que había hecho, llegó a ser una persona muy reconocida, incluso en Francia todos lo querían ir a visitar a San Martín, sí. O sea, él era consciente de que había trascendido, sí. llegó. Bueno, soy amigo de un millonario y quedó ahí listo. Y termina muriendo de viejito en Francia, sin haber vuelto. ¿Sin hijos? Sí, él ya Hijos. había tenido hijos. Ah, ya había Merceditas tenido. había nacido Merceditas. cuando... ¿En qué Ah, momento claro. tienen los hijos y En todo? Mendoza, Mendoza, ¿no? en En Mendoza nació Ahí. Merceditas, ahí. Che, Con Remedios hay Escalada. les quiero recomendar que vayan al Museo Histórico Nacional. Es muy lindo todo el recorrido y está puesta tal cual la habitación que era de San Martín en Boulogne-sur-Mer. Está armada en el Museo Histórico Nacional. Tal cual. Que fue la Con su- última donde murió. donde murió, que está la cama, está armada así, Sí, tal cual. tal Está cual. armada la cama, el escritorio, sus muebles. Todo. Ni bien entran al Museo Histórico Nacional, lo primero que ven a la derecha es La habitación es de la San habitación Y hay un Wow. montón de cosas relacionadas con todo lo que fuimos contando que están buenas. que para están ver ahí también para Sí. ver. Elementos de Efectivamente. él, de guerra, del cruce de los Andes, elementos de Belgrano, todo. Yo fui y la pasé muy bien. Cami, muchísimas Los tengo que gracias. abandonar, me tengo que ir a dar clases corriendo. Vaya. Gracias, Nos Cami. acabas de dar una Gracias, gran Cami. clase a Gracias. muchísimas personas. Muchas gracias.